En estas fechas estamos viviendo otro de los cambios de nuestro programa educativo y en este video me voy a tomar un tiempo para reflexionar sobre algunos de los cambios que ya han ocurrido en la manera en la que enseñamos. Quédate conmigo y hablemos de educación. Advertencia de opinión: no voy a dar datos o fechas exactas, sino que hablaré de una manera general desde una perspectiva particular. En los años 90, la educación que se impartía en México, de la cual yo fui alumno, era una educación conceptual. Es decir, la enseñanza se encontraba segmentada en asignaturas y temas. Su contenido buscaba que el niño aprendiera una definición establecida. Por ejemplo, en los libros podías encontrar los siguientes temas: regiones naturales, selva húmeda, desierto, tundra y bosque. En cada tema se abordaba el contenido con una lectura, acompañada de imágenes y actividades a realizar. Explícitamente podías encontrar la definición de algunos conceptos importantes por aprender. Los maestros enfocaban la enseñanza en la memorización de esta información, aun cuando al niño no le fuera útil o atractivo de primera mano. Ejemplo rápido de esto es que a lo mejor un niño vivía en el bosque y antes de poder aprender sobre el ecosistema que le rodea, tenía que aprender sobre el desierto, la selva o la tundra. Este tipo de enseñanza conceptual se puede recordar cuando a los niños se les ponía a memorizar todos los países con sus capitales o las fechas importantes en la historia de México. Esta enseñanza conceptual se puede abordar desde la pregunta ¿qué? Es decir, ¿qué enseño a los niños? ¿O qué aprenden los niños? Y lo resumo de manera visual en asignatura, tema, concepto. Asignatura, tema, concepto. Luego vinieron los cambios en nuestro programa educativo y pasamos de una educación conceptual a una educación contextual. Este cambio en el tipo de enseñanza es algo muy grande, pues en ese entonces se pretendía que el niño aprendiera principalmente del ambiente que le rodea, sin la necesidad de aprender un concepto como tal. Es decir, es más importante que el niño sepa identificar el tipo de vegetación, fauna y actividades que realizan en el lugar en donde vive, que aprenderse 2 oraciones que definen ese ambiente. Un comparativo sobre este gran cambio es que la enseñanza conceptual se abordaba una línea de enseñanza, mientras que la enseñanza contextual implica partir desde donde se encuentra el niño y después hablar sobre lo que está más lejos. Para lograr este cambio se implementó o se intentó implementar una enseñanza por proyectos, en donde las asignaturas y los temas se encontraban relacionados y para abordarlos necesitaba de la participación de los niños en su aprendizaje. Este cambio de conceptual a contextual lo podemos manejar como una enseñanza basada en la pregunta ¿por qué? ¿Por qué le enseño al niño? O ¿por qué deben de aprender los niños? Un ejemplo claro para entender este cambio en la enseñanza es la que ya te mencioné anteriormente. ¿Por qué un niño que vive en el bosque debe aprender primero sobre el desierto? Está de más decir que todos los expertos avalan que los niños aprenden o muestran mayor interés en las cosas que conocen o que le rodean, en comparación con aquellas que nunca han visto o se encuentran muy lejos. Pasó el tiempo y otro cambio de programa ocurrió. En esta ocasión, originado de la pregunta ¿cómo? ¿Cómo estoy enseñando a los niños? ¿O cómo están aprendiendo los niños? Para entender este cambio, hay que retomar que la educación ya se había preocupado por cuáles temas tenía que conocer el niño. También ya se había preocupado el por qué tenía que conocerlos. Pero cuando esos alumnos crecieron y la sociedad también fue avanzando, quedó claro que estábamos dejando de lado un elemento esencial en la educación, el cual son las emociones. Uno de los más grandes cambios en nuestro programa educativo fue la implementación de una nueva asignatura que se llama socioemocional.
la cual busca que los niños se conviertan en ciudadanos adultos que sepan manejar sus emociones, conscientes de que nuestros comportamientos, actitudes y palabras pueden afectar de buena o mala manera a las personas. Con este cambio, los maestros ampliaron el enfoque de la enseñanza, puesto que ahora el programa educativo marcaría el trabajo y evaluación del aspecto social del niño. Es decir, es necesario que el niño aprenda sobre el ambiente que le rodea y la manera más respetuosa de interactuar con él. El que se haya agregado la asignatura de socioemocional es un parteaguas en la educación, inclinando la balanza hacia una educación más humanista. En este cambio del programa se mejoró también la enseñanza contextual. Los temas se fueron relacionando aún más, y con el mejoramiento de los libros, el trabajo por proyectos quedó más marcado. Y hasta aquí tenemos 3 cambios programáticos que han ocurrido en las últimas 3 décadas. En este año 2023 o en el próximo 2024 entrará de lleno otro cambio de programa educativo, para el cual nos están preparando y del cual te confieso que no estoy empapado totalmente sobre todos los cambios. Sin embargo, puedo establecer los siguientes puntos. El trabajo por proyectos que comenzó años atrás se ha venido perfeccionando con el paso del tiempo. Recuerda, este tipo de enseñanza parte desde una enseñanza contextual, la cual se seguirá usando en los próximos años. Hasta donde tengo entendido, parte de este mejoramiento del trabajo por proyectos ahora incluirá o modificará el trabajo por asignaturas. Es decir, antes los temas estaban relacionados pero separados en diferentes libros. Eso cambiará a un libro que incluya los diferentes temas. Y otro cambio en la enseñanza contextual es la utilización de diferentes métodos para abordar los contenidos. Intentaré plasmarlo en la siguiente idea. Si el niño tiene que aprender todo desde el ambiente que le rodea, no podemos implementar la misma estrategia para conocer todos los aspectos. Por ejemplo, para conocer sobre nuestra lengua, el niño tendrá que abordar las diferentes formas de expresión escrita que le rodean. Podríamos decir que se utiliza un método de exploración, mientras que para conocer sobre los estados de la materia que se presentan a su alrededor, tendríamos que implementar un método de experimentación. Todo se aborda desde su contexto, pero se aborda de manera diferente. Me gusta ver esta nueva reforma educativa como una enseñanza contextual 3.0. Hemos ido mejorando y seguro lo seguiremos haciendo. Venimos de una educación que ha cambiado preguntándose ¿qué enseñamos? ¿Por qué lo enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? Y este nuevo cambio educativo, por el momento no lo puedo definir con una pregunta, pues no lo conozco completamente. Pero me gusta pensar que quizás pudiéramos estar entrando a una nueva era, en donde los cambios educativos dejen de ocurrir por preguntas sobre cómo mejorar. Es posible que estemos entrando a una nueva era educativa, en donde los cambios ocurran desde una aseveración. Me gusta pensar que en los últimos 60 años las preguntas han traído mejoras educativas y que más adelante solo mejoraremos lo que ya tenemos definido. Ya no es necesario preguntar ¿por qué le enseño?, sino que más adelante podremos decir aprendamos juntos. Como punto final para cerrar este video, te comento que ya había hecho otro en donde también abordo los cambios educativos. Te dejaré el link en la descripción por si te interesa verlo. Se despide de ti el maestro Orlando, disfruta la docencia y recuerda siempre que hay mucho por enseñar, pero hay más por aprender.